Le preguntaba de las otras ponencias porque las otras ponencias precisamente eran eso. O sea, yo traía una presentación, entonces un tema muy definido, una estructura. Entonces yo en base a eso yo iba explicando, o sea, explicando todo el tema, desarrollando, y pues luego duraban horas porque son muchos temas, y luego son muy complicados, entonces empezaba en uno y terminaba en otro y realmente era largo. Entonces, algo que comentó nuestro amigo Oscar en una de sus últimas ponencias o charlas, es que luego era muy difícil que la gente realmente estuviera con lo que se llama el estado de presencia. O sea, como que estés realmente aquí y ahora, ¿no? O sea, y no estés pensando en que pues, tienes que ir a lavar la ropa, o que tienes que ir a hacer de comer, o sea, cosas así. Y la verdad es algo que sí es muy difícil, o sea, llevarlo a cabo. O sea, digamos, yo me recuerda sobre todo, hace tiempo yo iba mucho a los temazcales, no sé si los conocen. Entonces ahí te ayuda mucho porque estás el ambiente es propicio, ¿sabes? La mayoría de la gente pues ya sabe a lo que va. Entonces todos eran muy respetuosos y demás, entonces ayudaba mucho, y aún así era muy difícil porque yo cuando menos me daba cuenta ya estaba pensando en otras cosas, o sea, no estaba realmente enfocado a lo que sucedía ahí, y es muy bueno, y es complicado porque al menos en el al que yo iba sí trataba de seguir como lo que es el rito tal cual, o sea, porque también he acudido a otros que donde es más bien como parece un sauna, o sea, realmente vas como que a relajarte nada más, y este sí era fuerte. Entonces, de hecho, en la última puerta que le llaman era muy caliente, entonces si tú de verdad estabas pensando en otra cosa, o sea, primero el calor era muy fuerte, entonces a fuerzas te hacía estar ahí en alerta, ¿no? Pero aparte, si tú estabas pensando en otra cosa o te desviabas o no tenías, digamos, pues le llaman la puerta de la voluntad, si no te concentrabas era muy difícil, sentías que te quemabas. Entonces después ya venía que sentías que te ahogabas y todo, se entraba la desesperación y era cuando ya mucha gente pues no se quería salir porque era muy fuerte. Entonces ahí digamos que yo me daba cuenta de cómo se iba la mente. Ahora, muchos luego nos preguntan como que de qué va de DLA, o sea, que si es como pues es un camino o nada más es un blog o es de superación personal o demás. Entonces pues a mí me ha servido de eso y de muchas cosas más, pero obviamente al estar en un formato de internet hay muchas cosas que no se pueden, o sea, no se presta, digamos, a interactuar físicamente o hablar con otra persona porque muchas cosas son escritas. Entonces, pero algo de lo que sí se maneja ahí es que no tanto la meditación, pero aislado del mundo, ¿sí me explico? Porque digo, eso ya es algo muy personal. O sea, yo soy de la idea de que sí te ayuda ir y meditar, por ejemplo, en una montaña donde tú te sientas bien. Pero el problema viene cuando tú estás, por ejemplo, ahorita que venimos en el metro apretados, o sea, realmente aplicarlo. Y es algo que también veíamos en el temazcal. O sea, el problema ya muchas veces no era llegar y estar ahí en el temazcal, porque les digo que era muy propicio y todo, había mucho respeto y te vas encariñando hasta con la gente y los conoces. Pero ya el problema viene cuando sales, y cuando sales a la calle pues y eres exactamente igual. O sea, sigues haciendo exactamente las mismas cosas y te sigues enojando de lo mismo, y sientes como que la magia se va, porque sales y te sientes renovado, pero ya tan solo llegas y ya los problemas cotidianos, pues o sea, vaya, te regresan como si te regresan a la realidad, ¿no? Entonces es difícil. Entonces, y aquí ya voy a entrar en lo que es la charla. Una de mi intención para hacer esta ponencia o esta charla es precisamente como que tratar de saltar de las palabras a ya interactuar con la gente, porque pues luego muchas veces en internet es muy fácil, ¿no? Opinar, o sea, opinamos una cosa y ya luego hay veces que cuando conoces, o no sé si les ha pasado, conocen a una persona por internet y platican con ella, y cuando ya la conocen en persona pues se desilusiona, ¿no? Porque puede que no sea muy diferente a lo que se habían imaginado de esa persona.
Entonces puede ser por dos cosas, porque pues uno tiene se genera unas expectativas muy grandes, o porque pues realmente la otra persona tal vez también está mostrando una faceta pues de su ego, y ya cuando está en persona ya muestra otra. Entonces pues es como saltar eso, y de cierta forma también es, para mí no es fácil, porque pues yo no me dedico a dar ponencias ni nada, ¿no? Entonces para mí tampoco es fácil hacer esto, pero de cierta forma por eso lo hago, porque me pone en una zona vulnerable, pero donde yo también a mí me ayuda mucho. Pero como les digo, yo muchas veces vengo y hablo aquí de muchas cosas, y pues yo no sé qué estén pensando los demás. Entonces mi intención esta es más bien como que ahora escucharlos a ustedes. Entonces digo, no están obligados si no quieren, nadie puede participar a fuerza, pero sí algo que nosotros usamos como herramienta, usábamos en internet, era que siempre antes de comentar alguna cosa o cualquier cosa que posteábamos, dentro del grupo obviamente, ¿no? Ya cada quien sabe lo que hacen pues en su vida o en su muro de Facebook, que es como un reflejo. O sea, nosotros tratamos de usarlo como una herramienta. Está hecho para fascinarse y que el ego se muestre ahí en su máximo esplendor, pero nosotros tratamos de darle otro uso. Entonces aquí lo que hacemos es eso, o sea, siempre definir o tener clara la intención y el propósito de por qué hacemos las cosas. Entonces es algo que si lo llevamos a nuestra vida diaria, pues nos va a evitar pues actuar pues como robots. O sea, muchas cosas se van a empezar a dar cuenta de ustedes mismos, de que muchas cosas que hacemos pues realmente son como programadas. Entonces básicamente sobre eso es lo que voy a tratar de que se desarrolle esta charla, pero sí me gustaría que el que así lo sienta pues pues si quiere dar su nombre, presentarse y nada más indicarnos cuál es la intención de estar aquí y cuál es su propósito. Si alguien, porque puede ser que alguien tenga una duda de qué es la intención y el propósito, y una forma de identificarlos es la intención es como el qué. O sea, bueno, mi intención por ejemplo es venir y dar esta charla o estar en esta charla, y el propósito es para qué. Entonces los que les comenté yo mi intención es precisamente saltar de mi zona de comodidad a estar aquí con ustedes, y mi propósito es para que muchas veces uno siente que sabe menos de lo que en verdad sabe, pero nos da a veces pues temor, pena. Entonces para que se sientan pues más bien como que en confianza, y el que quiera pues nos comparte su intención y propósito de por qué están aquí. No sé, alguien que quiera comenzar. ¿Está bien? Yo. ¿Sí? Bueno, pues yo vine porque quería conocerlos, Ajá. a ver que era así como algo real, de alguna manera, y no sé por qué, siento que a veces me voy a hablar loco de si estoy así como tan solo, de que no me conozco más gente, Sí. y estoy como en la misma idea. Ajá. Y por eso vine, quería conocerlos. Para ver qué más en el mundo. Eres cristiano. Sí. ¿Alguien más? Pues Gracias, yo soy noble, mi intención es obviamente compartir con ustedes, y el propósito es ponernos en conciencia, ¿no? Conocernos y pues y además este tema arquetipo espiritual me super encanta. Entonces, pues aquí estoy, muchas gracias. Ok, gracias. Y un gusto conocerlos. ¿Alguien más? Bueno, yo soy Esteban. Pues mi intención es salirme de la rutina del mundo del trabajo, de lo de siempre. A lo largo de los 4 años, algo así, un poco más, que llevo leyendo el blog, pues finalmente me ha dado un poco de una ruta a seguir, en la cual me siento yo bien. Entonces eso lleva al propósito, en el cual yo en algún momento he tenido la coherencia entre lo que siempre se maneja, pensamiento, palabra y obra, por algunos lapsos de mi vida. Entonces el propósito es generar esa consistencia, ¿no? Y bueno, pues eso finalmente es parte de...
Entonces por eso también no por aquí. Ok. En mi caso, bueno, mi nombre es Gerardo. Sí. Bueno, mi propósito inicial empezó porque pues, saber que hay personas que vemos que estamos como que en el mismo mood, en el mismo canal. Y no sé, siento que es como pertenecer en donde te da gusto estar con gente que esté con esa conciencia de personas. Bueno, fue por una parte eso y también por tratar de expandir un poco más el nivel de conciencia en mi caso individual. Okay. Yo soy Laura Patricia, pues yo vine también con la intención de atreverme. Confieso que la plática de la vez pasada había mandado un mensaje para saber en dónde era y no vine y estaba para venir. No me atreví porque salen los miedos, salen las dudas, a dónde voy, será seguro, ¿no? Por todo lo que traigo en la cabeza. Entonces la intención no fue atreverme y lo hice. El propósito, pues a mí me gusta mucho esa frase de la semilla. Yo la primera vez que vi la película de Nada es lo que parece, fue sin querer, la encontré sin querer en el internet y movió mucho en mí. La tuve que volver a ver varias veces porque había algo que incluso hasta me conmovía cuando la vi la primera vez. Entonces, pues yo creo que han sembrado una semilla, ¿no? Y mi propósito es que se haga germinar. Y pues también me gustosa de ver que aunque siento que no somos muchos, tenemos muchos el mismo propósito de que una vida diferente, un cambio sí es posible. Pues mucho gusto de estar aquí. Gracias. Gracias. Igualmente. Más. Vamos ya. Pues sí, lo que sea, digo, o sea, finalmente, mira, o sea, yo me pongo en su lugar, o sea, de que pues, muchos, a lo mejor conocen el blog, o muchos interactuamos, casi diario, a veces algunos, ¿no? Entonces llegar a un lugar y dicen, bueno, estos locos de qué están hablando, pero esto realmente, lo que tratamos de platicar, yo les voy a exponer algunos temas, pero realmente todos tenemos como que el conocimiento. Entonces, pues realmente esto no creo que es como que tratamos de tener adeptos y demás. O sea, sí comparto la idea de que, porque yo lo sentí de que luego sentimos que somos pocos y demás, pero también he podido ver que muchas veces uno llega a sentirse como que pertenece a un grupo especial y se siente como que único, ¿no? O sea, como hecho a mano. Y pues no, o sea, sí somos simplemente personas, pero que tenemos pues la intención de ir más allá, o sea, de que de cierta forma no nos sentimos como conformes con lo, digamos, convencional, o sea, con lo que nos da el sistema. Entonces, pues nada más. ¿No? Sí, bueno, mi nombre es Roxana. Pues yo vine básicamente para apoyarte. Okay, esa es la intención inicial. Y el propósito, pues igual conocerlos, saber de qué platican, qué puedo aprender de ustedes, y tienen algo que puedan aprender de mí. Pues, gracias. Y mi nombre es Yanira. Y bueno, no he leído tanto el blog, a veces Gerardo me pasa algunos links y así. Sí, o sea, siento que estamos en el mismo canal, pero a él le interesan sus cosas. Un blog, a mí me interesa otro blog, ¿no? Por ejemplo. Pero compartimos ideas y creo que al final todo es como caminos de conocimiento. Yo en estos últimos años me he sentido en una etapa como de descubrirme nuevamente, de que me gusta, que ya no me gusta, y también busco alternativas, ¿no? Alternativas de meditación, de cosas budistas, los talleres de autoestima y cosas así, y me gustan. Digo, al final conozco gente, tengo más conocimiento y me siento bien. Y bueno, siento que eso forma parte también de esas herramientas que busco. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por compartir su intención y su propósito. Pues ahora ya entrando así que un poco en materia,
vamos a empezar con, bueno, digo, ahora no traigo mis tablitas, un poco rústicas. Vamos a empezar con lo que es el paradigma. No sé, alguien nos quisiera compartir qué es lo que entienden ustedes por paradigma. Nosotros tenemos una definición en el blog, o sea, con la que nos guiamos, más o menos. Pero no sé, quisiera que tal vez alguien de los que ha leído el blog y que tal vez conozca, o que nos dé su interpretación de lo que entiende por paradigma. O sea, alguien que... Modelos mentales en los cuales, finalmente un modelo mental en el cual guía tu vida, ¿no? No sé, de ahí ya se permea un poco más abajo, que serían arquetipos, que ya son más específicos, pero un paradigma es en general un modelo mental en el cual cómo funciona tu vida. ¿No? Bueno, perdón, algo, si alguien, o sea, tiene una duda de que no entiende a qué se refiere con algo, o sea, créanme que, o sea, no interrumpen, o sea, al contrario, nos ayuda mucho que la expongan. O sea, ¿por qué? Porque como digo, probablemente este video se sube a internet y a lo mejor esa misma duda que alguien pues, no la expuso aquí, la puede tener. Entonces, sí, ibas a comentar, ¿no? Sí, también un paradigma se crea o no los crea el sistema o la sociedad y va cambiando. Por ejemplo, no hace mucho el tema de Dios, el Dios de la nubecita, ¿no? Que conocemos, ya sabemos que es Yahvé. Pero ahora, como ya no les funciona a la religión, ahora escuché el otro día que le dicen a Jesús, al Maestro Jesús Dios. Entonces esos son paradigmas que se van pues implementando para someternos de alguna manera, ¿no? Estoy hablando en relación al sistema en general. Sí, así es. Sí, o sea, lo que el paradigma nosotros como lo comprendemos es como la forma que tenemos todos en conjunto de entender la realidad. Entonces, un ejemplo de esto que nos apoya mucho es, por ejemplo, conocen los sistemas operativos, o sea, conocen lo que es el Windows, el Linux, sí los conocen, ¿no? Los de Macintosh. Entonces, un paradigma, digamos, el ejemplo que ocupamos más sencillo es que supongamos que todos tenemos Windows 95. Entonces, o sea, todos trabajamos con ese sistema operativo que ya es viejo. Entonces, por ejemplo, si tú ya actualmente quieres utilizar un archivo, por ejemplo, yo utilicé el Word, ¿no? Para hacer estas imágenes. Entonces, yo utilicé el Word 2007, por ejemplo. Entonces, si yo quiero, digamos que yo te paso a ti un archivo y te digo, ahí viene la tarea, por ejemplo, y tú tienes Windows 95, no te va a abrir. ¿Por qué? Porque tu sistema operativo no lo soporta. Ya es obsoleto. Entonces, es como, por ejemplo, el siglo pasado, hace 100 años, nuestros abuelos, por ejemplo, su paradigma era muy diferente al de nosotros. O sea, tan solo ellos no conocían, por ejemplo, el internet, cuando ni siquiera existía el internet, ni existían los teléfonos inteligentes. O sea, no existía nada de eso. Entonces ellos tenían una forma de entender el mundo. Entonces, por eso dice que el paradigma va cambiando. Entonces, nosotros actualmente digamos que estamos inmersos en un paradigma, pero la idea es llegar a cómo es que se forma la realidad, o sea, cómo el paradigma nos moldea. Entonces, si nosotros comprendemos que muchas de las cosas que nos rodean, bueno, prácticamente casi toda la mayoría de las cosas que nos rodean, pues de cierta forma ya existen, ¿sí me explico? Entonces esas cosas nos moldean. Entonces, cuando nosotros generamos nuestra personalidad, nosotros creemos que somos de cierta forma. Entonces es cuando uno llega a un punto en el que tal vez, a lo mejor llegamos a algunos de nosotros, de decir, bueno, entonces ¿quién soy yo? O sea, porque mis gustos pues son tal música, o me gusta tal comida, o sí me explico, pero muchas de esas cosas todas las absorbimos en base a lo que es el exterior. Es, por ejemplo, si yo en vez de haber nacido aquí en México, no se hubiera nacido en China o en la India, o hasta en Estados Unidos, o en Israel, o sea, en cualquier país, o sea, ¿cómo sería yo? ¿Sí me explico? O sea, yo sería yo,
o sería alguien más. Y entonces, si imagínense con algo tan aparentemente simple, que yo nazca en otro lugar, ya soy otro totalmente diferente, entonces ¿quién es, o sea, quién realmente es el que soy? Y entonces es cuando ya uno empieza a investigar, empieza a buscar otras. Si naciste en China, serías un chinito. Sí, y es lo chistoso, porque por ejemplo yo he visto gente que dice es que todos los chinos son iguales. O sea, y bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de eso. Pero pues yo estoy seguro que ellos nos ven a todos nosotros igual. Entonces cuando tú ya empiezas a verlos como sujetos en vez de como objetos, pues ya te vas dando cuenta que cada persona es diferente. O sea, ya lo identificas. Pero ahorita, bueno, vamos a pasar eso. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna duda de lo que tratamos de decir que es el paradigma? No, pero ¿puedo hacer un dibujo? Es que se me... Como lo estabas diciendo, a veces pienso como dibujos. Sí. A ver, mira, sí, Entonces, lo que tú tratas de decir es que, por ejemplo, esta es una persona, ¿no? Sí. Cuando nace, y aquí hay como lo que ya está en el mundo, así, cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres traer tu personalidad, vas avanzando así, pero esto te tronca aquí o esto acá. Entonces, realmente, por mucho que tú quieras ser tú, está todo lo que te está limitando alrededor, ¿no? Y si esto crece más, o hay más limitantes, sí, acortan tu personalidad. O la manera más precisa, ¿no? Ya, eso es lo que quería agregar. Sí, es que a veces así. Es que de hecho sí, o sea, sí es así, digamos, ese paradigma. Lo que digamos, lo que podemos ver es usamos mucho las, ¿cómo se llaman? Analogías con la computadora, porque realmente nosotros, o sea, bueno, más bien las computadoras se parecen mucho a nosotros. O sea, mucho del funcionamiento de una computadora es muy parecido al nuestro. Pero obviamente hay veces que decimos, no, pues ¿cómo nos vamos a parecer a una computadora? Pero realmente es así. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas, cuando tú tienes, vuelvo al ejemplo, Windows 95, tú tienes la posibilidad, si tu sistema, el hardware, lo físico, soporta, tú puedes actualizar tu sistema. ¿Sí me explico? O sea, pero puedes ponerle más memoria, cambiar el procesador, o sea, hay ciertas cosas que tú puedes hacer. Nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, nosotros podemos actualizar el paradigma con el que nos manejamos y es precisamente lo que se llama como expandir la conciencia y demás. O sea, hay muchas cosas que suenan como muy místicas, ¿no? O que están muy ligadas de una u otra forma como a lo religioso. O sea, cuando uno habla de, por ejemplo, del espíritu, lo que decía del arquetipo espiritual, está como muy ligado a esa parte, como algunos como a lo religioso, y ahorita como que está mucho, digamos, la New Age y eso, pues también como que a las energías sutiles, cosas así. Y por ejemplo, luego, la verdad, nosotros usamos muchos términos que para algunos son muy técnicos, pero son muy prácticos. Y una cosa precisamente de la que por algunas palabras extrañas que van a escuchar, que no sé qué significa, se crearon con eso. ¿Por qué? Porque si tú hablas precisamente, por ejemplo, de espíritu, tú ya tienes en tu cabeza algo muy claro o alguna idea de qué es eso. Entonces puede que lo que yo te esté diciendo de espíritu, tú lo estés entendiendo como otra cosa. Entonces por eso es que se crean ciertos términos que están fuera de cualquier paradigma. O sea, más bien como que es un paradigma que nosotros tratamos de crear. ¿Sí me explico? Y ya como mencionó Esteban, después de los paradigmas, o sea, el paradigma es como la base. O sea, la base donde nosotros la utilizamos para explicar nuestra realidad. Y después el paradigma se forma por arquetipos. Entonces, por ejemplo, un arquetipo es lo que les mencionaba. O sea, digamos, el paradigma es Windows. Un arquetipo, por ejemplo, es el procesador de el más conocido del Word. ¿Para qué le sirve el Word? Para abrir, precisamente escribir cartas, escribir documentos y demás. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una presentación con dibujitos, con animación, utilizan otro programa que es el PowerPoint. ¿Sí me explico? Entonces así nosotros vamos formando arquetipos. No sé, algún ejemplo que se les ocurra, algún arquetipo. Hay muchos, de hecho, o sea, yo les podré decir uno. O sea,
Bueno, por ejemplo, la religión. O sea, todos, lo que tienes que tomar en cuenta es que todos armamos arquetipos. ¿Sí me explico? La religión. Por ejemplo, North ya mencionó, o sea, lo que es la religión para mucha gente. ¿Sí me explico? Digamos, anteriormente la religión tenía una intención y un propósito también, que era muy claro. Entonces yo cuando a mí, por ejemplo, me hablan de religión, yo la verdad, antes cortaba, o sea, yo no quería saber nada de religión, o sea, nada. ¿Sí me explico? Para mí representaba muchas cosas negativas y ni siquiera había leído nada ni nada de eso, o sea, simplemente yo no me sentía identificado con eso. Pero por ejemplo otra gente, no sé, mi abuela, ella sí es muy religiosa, entonces sí, ya la religión significa otra cosa muy diferente. Entonces ese es un arquetipo y prácticamente, o sea, nosotros estamos formando arquetipos continuamente. O sea, se les puede ver como estructuras mentales o no sé, y eso ya es un arquetipo, ¿sí me explico? Entonces, los arquetipos también ya vienen, si se dan cuenta, vienen muy ligados a esto. Porque si yo hubiera, por ejemplo, si hubiera nacido hace 100 años, yo pensaría en la religión o los temas de una forma muy diferente a como lo veo ahora. No sé, a alguien se le ocurre otro arquetipo que O sea, los arquetipos serían como la religión, sería como la educación, por ejemplo, la política, todos esos son arquetipos. Y el paradigma sería como todo eso englobado en la forma de pensar y cómo tú procesas la información. Exactamente. O sea, un ejemplo, es que hasta por ejemplo el noviazgo, el matrimonio, todos son arquetipos. O sea, por ejemplo, a lo mejor como dices, o sea, por ejemplo, ahora lo de, por ejemplo, las bodas entre los mismos sexos, ¿no? O sea, por ejemplo, el arquetipo, el paradigma como que es diferente y eso ya es posible en el arquetipo actual, ¿no? Pero si, por ejemplo, antes, a 200 años, o sea, eso no hubiera ni siquiera imaginado. O sea, es como que esto va a permitir que tú, o sea, ciertas cosas estén definidas. O sea, hay cosas que serían, digamos, impensables. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque mientras nosotros estemos en un paradigma, bueno, yo como lo percibo actualmente, es que hay mucha negatividad. O sea, yo lo veo a veces con algunas personas que dicen, no, es que los humanos somos malos. O sea, ya, estamos perdidos. Ojalá caiga una bomba y nos muramos los humanos y cosas así. O cosas de, no, es que nunca va a cambiar. Siempre los políticos y todo eso, bla, 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 y ya. ¿Sí me explico? Eso es como, y entonces pues yo trato de poner mi parte, de no pensar así, porque yo no creo que sea real, ¿sí me explico? Y muy pocas, o sea, realmente si yo veo la historia y hay muy pocas personas que a lo mejor han hecho muchas cosas, o sea, grandes obras, una sola persona o dos o tres, y han hecho muchos cambios. Ahora imagínense si nos uniéramos muchos, o sea, para mí la Tierra sería prácticamente un paraíso, pero para eso hay que cambiar ese paradigma. O sea, pero para eso primero hay que ser conscientes de cómo funcionan las cosas, o sea, tratarnos de entender cómo funcionamos y no solamente, digamos, a nivel individual, sino en general, o sea, porque hay muchas cosas que realmente son muy bonitas. O sea, a mí me gustan mucho de meditación, de pues técnicas, libros y demás, pero hay muchos que están como enfocados a lo individual, o sea, a uno sentirse bien consigo mismo y crecer de cierta forma como de superación personal, vaya. Y yo los he usado, o sea, sería una mentira extranjera que no, pero aquí es como especie, o sea, porque el paradigma lo formamos todos. O sea, aunque yo, digamos, viva y construya mi propia realidad y demás, aún así digamos que los demás pueda que estén sufriendo tal vez, ¿no? Por lo mismo. Entonces es como parte de lo mismo, o sea, de compartir hasta donde cierta persona acepte compartir o necesite o quiera, ¿no? Y no tampoco imponer nada. Entonces, pues sí, más o menos ¿tienen alguna duda de los Yo, por ejemplo, veo en la juventud, si empieza a cambiar arquetipos en su vida y con los demás, puede crear un paradigma o una generación con mejor visión, ¿no? De la inconsciencia que se maneja ahora, por ejemplo. O sea, cuando veo así los chavos, pues me da gusto porque están creando
un nuevo paradigma, una nueva realidad. Sí, sí, es que de hecho esto es un proceso, estos procesos son inconscientes. O sea, eso es como lo que me gustaría como que lo analizaran. O sea, no que me crean, pero son inconscientes. O sea, les digo esto, continuamente estamos creando arquetipos. O sea, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los arquetipos es lo que creamos para poder comprender la realidad. O sea, sí, o que veamos la cosa más bizarra o aberrante que se nos ocurra en internet, que hay muchas cosas que son inexplicables que ocurren. O sea, nosotros tenemos como que explicarlo, ¿se me explicó? De alguna forma, porque si no nos volveríamos locos. Pero es algo totalmente inconsciente. Entonces, aquí lo necesario, lo que sería necesario es que esto volverlo consciente. Y así ya nosotros decidimos qué arquetipo, ahora sí que como que damos entrada y que no. O sea, si no, yo no, o sea, eso no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? O sea, tener bien claro, ahora sí como que filtrar, o sea, sí expandir, pero de lo que nos llegue, como que poner un colador. O sea, si la información que estamos recibiendo es buena o no es buena. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde entramos en otra parte de todo este proceso y que tiene mucho que ver con este tema, lo que es el objeto y lo que es el sujeto. Y este sí es un tema un poco complejo. Entonces, no sé, ¿alguien ha escuchado antes de esto? ¿O tiene una idea de a qué se refiere? No, yo me acuerdo que había entendido que el objeto es lo que existe y el sujeto es como lo interpretas, ¿no? O cómo interactúas con eso. Eso es lo que yo me acuerdo que había entendido. Sí. ¿Estoy mal? No, es que no es que estés mal o bien, o sea, simplemente es como tu interpretación. El objeto puede ser una situación y el sujeto puede ser la persona. Entonces, saber separar el sujeto de una situación es súper importante, porque ya no te lo tomas personal, ¿no? Por ejemplo, puedes leer en internet, en Facebook, puedes leer un texto y a lo mejor en la mitad combina con lo que tú crees y lo otro no, entonces sabes separar perfectamente sujeto-objeto y sabes que no es personal, no tomas lo mejor de eso y lo demás lo desechas. Y eso, como en todas las relaciones, en la familia, en tu casa, con las personas del metro, saber separar sujeto-objeto, a mí cuando yo lo comprendí me encantó, porque de verdad que se sufre menos y se juzga menos y se es un poco más consciente, ¿no? Sí, ¿alguien una idea? Sí, pues aquí básicamente no es quién te lo dice, sino lo que te dice, ¿no? Ajá. O sea, tal vez por los mismos arquetipos que generamos, no es lo mismo lo que pensamos de una gente que vive en la calle o una gente que a lo mejor vive en una casa. Aquí no vas a poner atención de lo que dice. Entonces, si el mensaje que te representa alguien que vive en una casa no resuena en ti, entonces ahí sabes diferencia entre el sujeto que vive en la casa, sí vivirá confortable y todo, pero su mensaje no es claro, no va con lo que tú, toda la resonancia que tú traes. En cambio, uno de la calle que finalmente tal vez no vive en condiciones óptimas, te puede dar un mensaje muy claro de cómo funciona la vida. Entonces es esa parte, ¿no? Discernir no es quién te lo dice, sino qué es lo que te dice, ¿no? Sí. Ese mensaje, ¿no? El mensajero, ¿no? Sí, es que tiene, o sea, realmente no, yo como lo veo es que no es que haya un concepto malo o uno bueno, sino que es como que cada quien el que adapta en su conciencia. ¿Sí me explico? O sea, finalmente nuestra conciencia es la que construye el mundo. O sea, nosotros, un ejemplo es claro, es que luego hay veces como cuando nos pasa algo bueno, o nos despertamos de buenas, como decimos, y todo el mundo sigue prácticamente igual, pero como que todo se nos hace más bonito. En cambio, si estamos tristes,
pues aunque todo sigue igual, o sea, todo lo vemos negativo, o sea, hasta si nos saludan o, ¿sí me explico? O alguien nos dice algo bueno, o sea, no queremos. Entonces la conciencia arma pues, nuestra realidad, entonces por eso no, digo, o sea, lo importante es como que participen y no digan, ay, ¿qué tal si me equivoco? O sea, a menos que su intención sea atacar, pues eso ya es otra vez muy diferente, ¿no? Pero no es el caso. Entonces es como mencionaba, o sea, esta es una herramienta muy importante para poder expandir la conciencia y tiene mucho que ver con lo que es el espíritu, pero ahorita vamos a esa parte, porque como mencionaba, o sea, hay que saber separar lo que es un sujeto y un objeto, y el ejemplo es muy bueno. O sea, hay veces que incluso hay estos videos de experimentos sociales que hacen, que ahorita están muy de moda. Hay un ejemplo donde hay un chavo que se disfraza de indigente y va al camión y le pide que lo suban gratis y lo bajan, lo ofenden y lo corren, y el mismo chavo se baña, se pone un traje y va y pide lo mismo, y así de, sí, pase usted, no se preocupe. O sea, y realmente era la misma persona, ¿sí me explico? Pero no separamos lo que es el objeto. O sea, a mi modo de ver el objeto, ¿cuál sería? Pues que es un ser humano, ¿no? O sea, no importa si está mugroso o bien vestido. O sea, finalmente es un ser humano que necesita, en ese momento necesitaba la ayuda de esta persona. Pero esta persona en el ejemplo, pues lo que hace es que él solamente ve el sujeto. Entonces él, en base a sus arquetipos y paradigmas, o sea, dice, pues este es un mendigo, es un vulnerable, pues no, o sea, no lo ayudo. Entonces el otro, tal vez es una persona respetable, y entran otras cuestiones, ¿no? Puede que luego nuestra mente empieza a maquinar ideas, y puede que piense que es una persona importante, o que tal vez después necesite de esa persona. O sea, te lo digo porque yo he llegado a hacer esas historias en mi cabeza. Hay un ejemplo, que creo que ya te había dicho, de justo lo que acabas de decir, y como también los paradigmas generacionales, ¿no? Y los arquetipos que tenemos de acuerdo a nuestra generación. Hay un video en YouTube, creo, que está Ronaldinho, no sé si lo han visto. Está Ronaldinho en una plaza. Ajá, está él en una plaza, París, creo, algo así, y está vestido como de indigente. Tiene un gorro, le ponen su panza y así. Y empieza a hacer, ¿cómo se dice? Jugadas con el balón. Él solito, ya. Y lo que buscaba era que la gente le respondiera ese juego, ¿no? Así, yo te paso el balón. Pero la gente lo veía mal. O sea, o uno así, y ya, ¿no? Y llega, y él quería que alguien interactuara con las personas, pero las personas lo bloqueaban porque lo veían de esa forma. Aunque era muy bueno, obviamente, las jugadas que hacían, ¿no? Y llega un niño y le dice, a ver, pásame. Un niñito como de 8 años. Y el niño empieza a jugar, y mira, si puedes. Y empiezan a intercambiar y a comunicarse, ¿no? A través del balón. Entonces ya él le dijo, perfecto, eso quería. O sea, era, no sé si era una campaña o algo así. Entonces ya se quita el disfraz, le regala, le firma su balón, y el niño así, pero se queda así, bueno. O sea, él no le dio el balón. O sea, creo que ni siquiera se dio cuenta que era este futbolista. Y las personas, en cuanto se quita el disfraz y todo, empiezan, sí, o sea, ya se empiezan a juntar, lo empiezan a ver como un poco de atención. O sea, ahí el niño tiene, creo que tiene menos arquetipos que nosotros, y separó perfectamente lo que es, yo tiene un balón, no me importa si es una persona bien vestida, mal vestida, está jugando conmigo, ¿no? Sí, es que los niños tienen esa ventaja. O sea, que los niños finalmente como que la cosa a veces no es tanto, bueno, depende cómo lo veas, es que son herramientas, no tanto sino aprender, sino como desaprender muchas cosas, como que volver a ser sencillos y como que ser auténticos. Entonces los niños tienen esa ventaja, que ellos no tienen, sobre todo ellos tampoco tienen esos prejuicios que nosotros generamos. Entonces ellos tienen, por eso son como más transparentes, ¿no? Si tú le caes mal a un niño, no llega y no te saluda si no quiere. Y luego, pues, más adultos, la verdad, nos vamos volviendo más hipócritas. Ajá, pero sí es exactamente. Entonces, es un ejemplo muy bueno. Y así hay muchos ejemplos. Y otro, por ejemplo, es, esto lo podemos hacer en muchas cosas, por eso digo, es muy fuerte.
Por ejemplo, podemos usarlo para diferenciar lo que es un deseo y una necesidad, que también es uno de nuestros grandes problemas, y nos metemos en muchos problemas por eso. Por ejemplo, yo necesito un vehículo para transportarme, ¿no? Bueno, esa es mi necesidad, un vehículo, pero no, yo quiero pues no sé, un Land Rover, ¿no? O un Audi, o sea, no cualquier coche, o sea, yo quiero, ese ya es un deseo, o sea, hay que separar, digamos, lo que yo necesito de lo que deseo. ¿Sí me explico? ¿Y eso por qué? Porque luego hay veces que hay cosas que son, no sé si han visto, por ejemplo, luego hasta estas obras de arte o esas ferias de obras de arte, y venden pues todo arte muy extraño que para mí no es arte y cuesta millones de dólares, ¿no? Entonces es como separar eso, o sea, realmente la gente que está comprando, o sea, está comprando el objeto o el sujeto. ¿Sí? Puede ser algo muy horrible, pero lo pintó Picasso o algún pintor famoso, y entonces ya se vuelve algo, un objeto de deseo. ¿Sí me explico? Entonces, y digamos algo de las más importantes para mí, es que esto nos ayuda a separar precisamente lo que tú mencionabas, lo que es la información de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo mejor ustedes piensen, o sea, no digo que todos, pero yo pienso que sí, en algún momento todos estamos buscando algo, o sea, todos estamos en la búsqueda de algo. A lo mejor algunos vinieron por eso, en el fondo no sé, pero muchas de las cosas que hacemos es que buscamos eso. O sea, estudiamos porque pues, vamos a ser felices, o nos relacionamos porque buscamos interacción, o sea, todos estamos buscando algo. Entonces, en el fondo, como todos somos buscadores, pero muchos no sabemos o si saben qué buscan o por qué lo buscan. Entonces, nosotros digamos que llega un punto en donde uno se convierte en el arquetipo, que es también un arquetipo del buscador de la verdad. O sea, de alguien que digamos, más allá de sus necesidades básicas, y si yo tengo la necesidad de saber de dónde venimos, o sea, por qué estamos aquí, o sea, que ya son como preguntas muy profundas, y que para contestarlas uno se da cuenta que realmente no es tan sencillo, ¿sí me explico? Y no es algo que realmente no nos puede dar nadie más. O sea, yo podría decirles, saben que nosotros estamos aquí en la tierra porque tenemos una misión y es esta. Y pues de entrada nadie me va a creer, o sea, o a lo mejor puede que haya quien sí me crea y salga aquí convencido. ¿Sí me explico? Pero en cuanto llegue alguien más que sea más contundente que yo, va a tomar esa y van a adoptar la nueva. ¿Sabe? ¿Sí me explico? Y es lo que muchas veces hacemos pues la gente. Y es en lo que se basa también la manipulación en la que somos sometidos. Porque esto es la parte de que a veces no nos gusta también, de que muchas de esas cosas son bonitas de aprenderlas, pero también nos damos cuenta que pues pueden ser armas muy fuertes contra nosotros. Entonces, por eso es que nosotros realmente compartimos una información, pero son herramientas para que cada quien las desarrolle. O sea, muy contrario a muchas religiones, ¿no? Que les dicen, Dios es así y es así y ya. O sea, no preguntes por qué es así. Y eso es totalmente, digamos, lo contrario a formar tu espíritu. Entonces, esta es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque para conocer la realidad hay que estar dispuesto a romper nuestros propios arquetipos y paradigmas. Entonces, y esto es difícil, o sea, ya llevado a la práctica es muy difícil, porque es como lo que tú mencionaste. O sea, llegas en una etapa en donde dices, bueno, a mí me gusta tal cosa, y te pones a analizar, y ya después dices, no, pues es que realmente en el fondo no me gustaba, yo lo hacía porque le gustaba a tal persona, o lo hacía para que me aceptaran. O sea, a mí realmente lo que me gusta es pintar, por ejemplo. O sea, eso lo vemos mucho, ¿no? De mucha gente que es muy infeliz porque nunca hizo lo que realmente le gustaba. Pero aparte de eso, digamos que, como les digo, mucha información que nos transmite, por ejemplo, el sistema, mencionando al sistema también como un arquetipo de todo lo que nos impone y de muchas cosas que pues, realmente
pues vemos que están mal, porque si no, pues no habría gente que se esté muriendo de hambre y otros que tengan mucho. Entonces, mucha información se nos oculta. O sea, muchas de estas cosas puede que las vean en psicología, no sé, o sea, psiquiatría, o sea, todas esas, digamos, ciencias que imparten y que puede ser tanto usado como para ayudar, como puede ser usado para, no sé, a lo mejor vendernos Coca-Cola, que es prácticamente un veneno, pero como tienen una buena campaña de marketing y demás, pues no lo hacen tomar, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces voy a fiestas familiares y es lo que hay de tomar, o sea, no hay agua, ¿sí me explico? O sea, y le dan a los niños pequeños, o sea, cuando si realmente a lo mejor ellos vieran e investigaran, pues se darían cuenta que eso es un veneno y pues jamás se lo darían a sus hijos, pero ese es como romper esas ilusiones, y la verdad no es sencillo, porque es romper, o sea, con lo que siente que uno es. A veces yo he pasado cosas cuando he visto cierta información y yo creía que las cosas eran de cierta forma, y cuando analizo cierta información y veo que no es así, o sea, sentir que se te destruye como que tu mundo, o sea, sí es muy fuerte. O sea, no sé si a lo mejor de algunos lo han pasado con algo, pero sí es fuerte, la verdad. Entonces, por eso también hay veces que hay que saber como qué decirle ahí a quién. Porque hay veces que no... Lo primero puede ser el rechazo, ¿sí me explico? Pero también se puede llegar a herir a alguien. Entonces es fuerte esto, o sea, romper realmente un arquetipo. Y se puede pasar un trago amargo, pero pues después ya viene como que la tranquilidad y ya uno es más fuerte. Entonces, un ejemplo de esto yo lo vi apenas ayer. Hay muchos, pero yo les comento uno. Ayer, no sé si vieron, pero Carstens, creo que es el director o presidente del Banco de México, dio una noticia de que, ¿cómo decía? Robots informáticos son los que tomaron el peso. No sé si la vieron, a lo mejor no. Pero bueno, la mayoría de la gente se burló de él. O sea, que estaba loco, que estaba delirando. ¿Cómo dijo? Que robots informáticos, o cyborgs informáticos, algo así dijo, tumbaron el peso. Entonces, o sea, suena de ciencia ficción, o sea, casi como si me estuviera hablando de Terminator o algo así. Y a lo que voy es que si, digamos, yo no separara el objeto y el sujeto, a mí cáncer representa, digamos, el mal, ¿no? Porque pues, en el Banco de México, y lo que hacen, pero ¿qué es de lo que está diciendo es real? Sí existen esos robots informáticos. Y sí es cierto que la economía la controlan supercomputadoras. Pero la gente, o sea, lo rechaza. ¿Sí me explico? Y ahí es donde se encuentra la verdad. Sí, es muy importante porque la verdad está, como dicen, en nuestros ojos, pero no la vemos, no porque esté oculta, sino porque no somos capaces de verla, porque no tenemos el sistema. O sea, es como si, no sé, como les decía el ejemplo, nos mandan un archivo en Office 2007, pero nosotros tenemos un Windows 95, o sea, error, no lo puedo leer, no es compatible. Así, entonces él nos manda un paquete de datos y está compartiendo algo que es real. Dice, total, se los voy a decir, ni siquiera lo van a entender, y es lo que pasó. O sea, la gente se burló de él, o sea, dice que está loco, que está idiota, y les aseguro que no está idiota, no está loco. Otra cosa ya es la intención con la que lo da, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué está compartiendo esa información que es real? Y bueno, ya analizando la noticia, pues dice que porque entidades fuera de México están atacando golpes. O sea, que él está diciendo algo que es real, pero con una intención de a lo mejor acusar a un país, que probablemente puede ser China. O alguien, o sea, que les convenga a ellos. Pero es real, o sea, eso es una información y es cuando ya uno, ¿sí me explico? O sea, por eso es muy importante separar el objeto de lo que es el sujeto. Porque si no hiciera uno eso, les digo, o sea, uno rechaza la información así de tajo. Y es como tú mencionaste. O sea, puede ser que alguien en la calle sea muy sabio, pero es alguien en la calle, quizás está en la calle o está tocando ¿cómo se llaman? Las congas o así, chicos que luego están en la calle o gente que vive en la calle pero que ha vivido mucho, ha pasado por muchas cosas, tal vez están más fuertes que nosotros y ahí están y son amables. Entonces,
o sea, inténtelo. Bueno, yo he llegado por situaciones de la vida a conocer a esas personas, a acercarme a ellas y son muy sabias. Entonces yo hay veces que incluso uno, ni siquiera yo me atrevía en ese momento a contarle mis preocupaciones porque realmente eran, pues o sea, yo me di cuenta que era realmente de risa lo que yo me estaba preocupando en ese momento cuando esa persona me contó su vida. ¿Sí me explico? Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo. Yo conocí a una persona que vivía en la calle. Entonces esta persona era muy amable, se sentaba conmigo y demás a platicar. Y a mí en una ocasión me tocó ver que luego a veces ayudaba a la gente a lo que pudiera, ¿no? O sea, si veía a alguien que necesitaba ayuda a cambiar una llanta, iba y le ayudaba y así. Entonces en esta ocasión ayudó a alguien y le dieron de comer. Pero da la casualidad que había una perrita que iba a tener perritos o tuvo perritos. Y él no sé cómo hizo, pero consiguió una caja de cartón y consiguió trapos y ya tenía a la perrita con los perritos. Y a mí me tocó ver cómo le dieron de comer a él y fue y se los dio a los perros. Y todos le decían que era un idiota, o sea, así literal, sus amigos le dijeron que era un idiota. Pero en el fondo, o sea, lo ofendieron, pero todos tenían un respeto hacia él. O sea, porque a lo mejor en el fondo sabían que él estaba haciendo lo correcto, ¿sí me explico? Entonces, o sea, es como dicen, o sea, uno puede ser a lo mejor parecer una persona muy respetable, pero no sabemos. O sea, realmente a mí no me gusta mucho juzgar, pero todos juzgamos. O sea, todos juzgamos, es incluso inconsciente también. Entonces vemos a una persona y nosotros ya decimos, este debe ser así, aunque no lo digamos. El problema luego viene cuando lo decimos y ese es el problema, que no sabemos luego a veces quedarnos callados, ¿no? Entonces digo todos juzgamos, pero hay veces que no es pues mejor, si no es bueno, como dicen, lo que vas a decir, pues mejor guardar silencio. Entonces, ¿alguna duda más o menos? Entonces es para diferenciar como la intención de cada persona, ¿no? De cada situación. O sea, te ayuda a discernir en ese tipo de aspectos y saber si estás contra un arquetipo que está como muy arraigado en ti mismo, por ejemplo, o contra algo que dices, esto no tiene sentido. Bueno, es lo que estoy entendiendo. O sea, separar como la paja de todo lo que hay en lo que estás viendo en el entorno social, me imagino, ¿no? Sí, mira, otra forma de verlo es como el famoso discernimiento. ¿Sí me explico? O sea, y esto funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Tipo, puede ser alguien que tú, o sea, un candidato, por ejemplo, no sé, tal vez te sientes identificado con un candidato político, pero hay que separar eso. O sea, lo que para mí significa el sujeto y lo que está realmente diciendo. Entonces, también, por eso les digo que esta es una herramienta muy poderosa para identificar eso. Yo lo vivo en la familia, por ejemplo, porque obviamente cuando ya conoces más o menos cómo está armada la realidad y cómo hemos sido manipulados y todo esto, la televisión, la política, la religión, entonces en la familia con mi padre o alguien de la familia, pues obviamente tiene otros arquetipos y bien implantados, ¿no? Entonces yo lo que hago es poner toda la consideración en el prójimo, le explico por qué son las cosas, no me lo entiende, pero ya no me aferro ni lo tomo personal, ni siquiera lo juzgo, ¿no? O como al principio cuando comencé en DDLA, pues yo quería darle la información a todo el mundo y que se metiera en mi cabeza y lo pudieran entender, pero ahora ya comprendí y supe separar el sujeto-objeto en ese sentido mejor. Si me preguntan, obviamente que trato de explayarme y decirles a grandes rasgos cómo está, pero si no, lo respeto. Y también pues aplicar la templanza, porque escuchas mil cosas, escuchas y sabes que están narrados, escuchas la televisión, escuchas todos esos arquetipos y sabes que de alguna manera están envueltos en esa inconsciencia, y pues mejor tratar de estar templado y separar sujeto-objeto. Sí, hay mucha información que si lo aplicamos correctamente podemos obtener, o sea, que nos puede ayudar a armar nuestra propia realidad, porque esto arma nuestra realidad, como les decía, con la conciencia. O sea, esto está muy ligado a nuestra conciencia. Entonces, al nosotros cambiar al poder saltarnos esto, o poder tumbar un arquetipo o construir uno nuevo, nuestra realidad cambia totalmente, porque decimos, bueno, yo estaba engañado, no era así, ahora es así. ¿Sí me explico? Entonces, y va rompiendo esas ilusiones. Entonces sí, es muy
muy importante. Y pues como dicen, cada quien también tiene su ritmo, o sea, hay gente que pues no, no se puede, pero no. A ver, ahora otra pregunta. Bueno, este es un término que utilizamos mucho, es unidad de carbono. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues mucha gente cree que es como una ofensa. O sea que nosotros decimos que somos unidades de carbono. Cuando decimos unidades de carbono nos referimos al cuerpo. O sea que es como si nos podríamos decir cuerpo físico, es lo mismo. Entonces, mucha gente se ofende cuando oye este término porque dice, bueno, la unidad de carbono, es que yo no soy unidad de carbono. Pues no, nos estamos refiriendo al cuerpo físico, que es uno de los muchos cuerpos que tiene el hombre, pero así lo definimos. Entonces, aquí viene otro término, y aquí sí me gustaría que me dijeran lo que entienden, que es para ustedes el alma. Lo que se les venga a la mente, lo que sea. O sea, lo importante es que compartir lo que ustedes creen, o sea... Como lo podría explicar como que es el motor del vehículo. Yo tendría que así es el alma. Sí, o sea, suponiendo que este sea como... Sí, el vehículo, entonces el alma es lo que va a mover, o sea, la unidad de carbono. Sí, yo me imagino como que es como un perrito, la unidad de carbono, y el alma es como su correa, y hay una persona que lo va llevando. Okay. Es como esa conexión. Sí. O sea, ¿le das más la correa o la persona que La correa que lo lleva. O sea, tú eres el perrito. Bueno, pero tú lo dices en el sentido de una correa. Pero es que mira, tú lo ves en el sentido de que la correa es como conexión, no como sumisión a algo. No, una conexión, sí. Sí, básicamente es el cuerpo de enlace, ¿no? Bueno, sí, eso voy, pero como que ¿sabes lo que es como escucharlos a los demás que opinan? O sea, ¿qué piensan? Bueno, pero ahora pienso eso. Antes, cuando yo era pequeño, me acuerdo que decían, no le vendas tu alma al diablo, por ejemplo. Entonces yo me imaginaba, decía, mi alma es como mi espíritu, como una parte de mí que cuando yo me muera va a ser eterna para siempre. Okay. Entonces eso yo pensaba, decía, no, entonces si yo le vendo mi alma al diablo, ya no voy a tener una vida después feliz en el cielo. Eso es lo que y te daba miedo, ¿no? Ajá, y eso me daba miedo. Entonces ahí entras a un arquetipo como de religión, de miedo de castigo, ¿no? De miedo al infierno o algo así. Y se me hace muy chistoso, digo, ahora como que veo una cosa diferente, digo, ahora mi mente piensa otra cosa, ya no la asocio con que como que voy a vivir feliz para siempre en el cielo eternamente, sino como una conexión. Sí. Alguien más, así lo que sea, o sea, lo que a lo mejor muchos ni siquiera se lo preguntaron, no sé. ¿O qué se todos dice? nacemos con alma, Ajá. todos, pero aquí lo importante es el espíritu, ¿no? Es que de eso voy, pero como, o sea, necesito como que escucharlos, o sea, ¿qué piensan? ¿A mí? Es que sí, o sea, lo que quieran, ¿no? Digo así. Bueno, para mí es como, es energía. Ajá, es como el voltaje, como lo dijeron, ¿sí? El voltaje que le da tu unidad de carbono para que esté en funcionamiento. Okay. Es como cuando prendes un cerillo y esa chispita, eso. Okay. Y es una minúscula parte de todos nosotros, pero muy importante. Como una esencia, un suspiro, hasta cuando alguien fallece, ¿no? Da el último, ¿cómo se dice? El último suspiro. O sea, eso pequeño, es el para mí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, y ahora, entonces, después de que dijeron que es el alma, que entienden por espíritu. Una persona, ¿no? Que lleva el perrito. Ahorita nosotros vamos a dar otra como definición, por decirlo de alguna forma. Y ya. El espíritu es una conciencia y eres parte de un espíritu, te lo ganas con trabajo interior, pero no naces con él. Te lo
chocar. Es que, ajá, a lo que iba es, o lo que quería como demostrar es eso, que, o sea, el alma y el espíritu lo usamos indistintamente. ¿Sí me explico? O sea, más allá, porque esto está ligado, esto para empezar está muy ligado a la religión. Por eso les decía, o sea, si yo fuera la persona que era hace 5 años, o sea, yo lo relaciono a la religión y no me hubiera importado nada. ¿Sí me explico? Porque está muy ligado a eso, a la religión. Entonces, y aparte de eso, pues luego dicen en las canciones, es que te di mi alma, y luego en otra que mi espíritu. Y yo decía, y luego, aparte luego dicen, me apareció un espíritu, ¿no? Es un espíritu chocarrero. O sea, que lo relacionan también como que a fantasmas. O sea, y eso es a lo que iba. Entonces, como lo dijo Esteban, realmente estos son cuerpos de enlace. O sea, nosotros los vemos como cuerpos de enlace. Entonces, este es el cuerpo, o sea, obviamente nuestro cuerpo. Pero, como dice la ciencia, todavía ni siquiera ha comprobado el alma. O sea, que si me piden pruebas de que les enseñe el alma, pues me están pidiendo cosas imposibles, ¿no? Pero el alma es como dicen, es la energía, o sea, es la que nos, o sea, como decían, como el coche, y esto es lo que lo alimenta. A lo mejor el motor y la batería, ¿no? Como la energía, o sea, es como que, pues sí, como que esa es de cierta forma lo que anima al cuerpo. O sea, por eso es como alma, lo que anima al cuerpo. Entonces, obviamente cuando ya una persona fallece, pues está su cuerpo, pero ya no es él, ¿sí me explico? Incluso voy un poco más allá. Pero bueno, mejor no, porque sería meterme en otro tema y mejor no. Entonces, esto es lo que está ligado al cuerpo, lo que lo anima. Y todos nacemos con un alma. O sea, todo tiene un alma, y no solamente las personas, digamos, vivas. Bueno, más bien las cosas vivas lo tienen, pero me refiero a que, por ejemplo, nosotros somos con la vida consciente. ¿Por qué? Porque estamos vivos, pero somos conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. ¿Sí me explico? Y una piedra, por ejemplo, está viva. O sea, una piedra está viva, la tierra está viva, una planta está viva, pero a lo mejor no está consciente de su entorno, o sea, ni de sí misma. Es como algunos animales que se ven en el espejo y no saben que son ellos. Está vivo, tiene un alma, pero no es consciente de él mismo. ¿Sí me explico? Eso no sé, yo voy a lanzar la idea en otra clase que tuve. Un chico comentó así, dice, bueno, es que ahora la última noticia así como de ciencia es de que la materia es consciente de su estado. Sí, es que aquí lo grandioso es que finalmente todo, o sea, todo esto, todo forma parte de un solo cuerpo o de una sola energía. Esa energía es la luz. Y también ahí suena de la luz, ¿no? Seres de luz. No, o sea, fuera o sea, bueno, tiene que ver con eso, pero realmente todo está hecho de luz. Entonces todo es como que, digamos, esta misma luz forma el cuerpo, y forma el alma, y forma el espíritu, y forma todo, pero están diferentes como vibraciones, con estados. El estado más denso es el físico, pero finalmente sigue siendo energía. O sea, si tú ves a un átomo y abajo del átomo es energía. O sea, finalmente todo está formado en energía, pero la conciencia es la que le da, digamos, la materialidad a esto. O sea, para que la mesa sea lo que es. ¿Se me explicó? Entonces, el alma es lo que le da a esa vida. Pero ahí entramos como que en una separación, porque cada cosa cumple su función. Entonces, aquí nada más diferiría un poco en tu ejemplo del perrito, porque aparte de todo esto, hay algo que es el ser. Que mencioné. Ajá, entonces realmente en ideal, el que debería de estar manejando al perrito sería el ser. Pero aquí es donde hay un problema, porque como mencionó Norle, todos tenemos cuerpo y alma, pero no todos tenemos espíritu. Entonces es como si estuviera el perro sin correa. Entonces este conjunto, estos dos, por lo general
general están dominados por otro amigo que es el ego. ¿Sí me explico? Entonces es como si el perrito y su correa estuvieran solos. Pero la correa en este caso es el cordón, pero ellos llaman el cordón Pero si está ahí, Sí, o sea, nosotros como especie, digamos que somos como seleccionados, elegidos o lo que sea, para hacer la vida consciente de este planeta. O sea, es como, bueno, para no entrar en cosas como que chocantes, o sea, elegidos por quién, pues en un sentido, digamos, metafísicos, digamos que por el mismo ser. O sea, nuestro mismo ser eligió, digamos, a la especie humana para expresarse en la materia, por decirlo así. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque era la más apta. O sea, a diferencia de otras. Pero también, digamos, las otras especies pueden llegar a ser conscientes de sí mismas y eso tiene que ver con esto. Pero ahorita, para no salirnos del tema, es que la unidad de carbono y el alma, por lo general, son dominadas por el ego. Y que ese ego es como que o sea, el ego, más allá de decir es que mi ego es que se cree mucho, no es la concepción que le damos, sino que es como una conciencia virtual, una inteligencia artificial. O sea, es como, ¿vieron la película de inteligencia artificial? ¿Sí la han visto? O la de Chappie o algunas de esas últimas, donde salen los robots que no las han visto. Bueno, el chiste es que es esa conciencia, o sea, nosotros digamos que somos como robots. O sea, para verlo de una forma más rápida, somos como robots. Creemos que somos vivos y que somos nosotros. Y es lo que vuelvo a este punto. O sea, nosotros, no, te digo, yo soy auténtico, ¿no? O sea, yo soy yo, nunca ha habido nadie como yo, soy especial y demás. Y soy tan especial que pues hago todo lo que miles de millones de personas hacen. ¿Sí me explico? Y creo lo mismo que miles de personas me han dicho. Y deseo lo que me dice la tele o lo que dice el internet, pero soy único y especial. ¿Sí? Entonces ahí es cuando entra todo esto, esa programación. Entonces pues prácticamente soy como un robot. O sea, que a mí me han dicho qué hacer, pero me han dicho que si yo voy y voto al PRI o voto a otro, estoy ejerciendo mi libertad. Cuando realmente pues no elegí yo nada de lo que me dieron, todo me fue entregado, porque así tiene que ser. Por eso digo que cuando realmente uno se da cuenta de eso y lo comprende, a veces es muy fuerte. Son lo que son los llamados choques, también llaman choques conscientes, pero son necesarios para ya dejar de ser eso y buscarse a uno mismo. Entonces, cuando uno hace eso, precisamente llega a ese nivel y empieza a buscarse a sí mismo, se empieza a formar el espíritu. Porque como dijo Norlet, el espíritu, digamos que ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que formarlo para llegar a descubrir realmente quiénes somos. Entonces digamos que el espíritu es como el comienzo para yo realmente saber quién soy y conectarme a quién soy. Pero yo estoy hasta acá. O sea, el ser no está en mi cuerpo. O sea, yo no soy mi cuerpo. O sea, mi cuerpo lo uso para expresarme. Pero digo, bueno, ¿quién soy? Entonces ahí es donde entra el arquetipo espiritual. Es algo que cada quien va a construir. O sea, yo no les podré decir tú eres tal, ¿no? O sea, lo que yo les digo, pues puede que les suene lógico, tiene coherencia, pero cada quien va a tener que buscar lo suyo, porque el espíritu, digamos que es un arquetipo, pero es un arquetipo que yo voy a construir yo, nada más yo. Nadie lo puede hacer por mí. ¿Y cómo se construye el arquetipo espiritual con esta cosa? Con la voluntad. Entonces, aquí hay otra cosa, o sea, con la voluntad también mucho se confunde con el esfuerzo y con otras cosas, ¿no? O sea, como con el sacrificio y demás. Y nosotros como lo vemos es que realmente todo es energía, como les decía. Entonces realmente la voluntad, un ejemplo, bueno, para que sea entendible, es como si fuera de energía positiva y positiva y tiene que ligarse a otra energía que es la necesidad, que es la menos. Si se dan cuenta, esto como que anula con esto y esto da como en el blog, Morfeo lo llamo esto que es la sumatoria divina y dice que con esto lo que se logra son milagros. O sea, porque esta energía es como la equilibrante. Es como les decía, o sea, nosotros estamos en un mundo dual,
Y finalmente al paradigma que queremos construir es una realidad. O sea, estamos en el mundo de bueno y malo, son los opuestos. Lo que nosotros tratamos es como una tercera octava o una tercera energía que los cubre a todos. Y como que a cada quien le da lo que debe de ser. O sea, gastar la energía justa en cada situación. Pero ¿cuál es el problema y por qué es tan difícil llegar a la voluntad? Por la energía del deseo. La energía del deseo es más, por decirlo, está más cargada, por decirlo así, que la de la voluntad. Entonces el deseo anula todo esto. Entonces, porque una forma práctica de verlo esto es que cualquier cosa que ustedes inicien, digamos que ustedes tienen la voluntad de hacer algo, pero si en esa voluntad interviene el deseo, lo más seguro es que no lo realicen, porque ya esta energía ya va a estar contaminada. Entonces es muy importante como que realizar las cosas, pero por una necesidad, como el ejemplo que les ponía del coche, ¿no? Por ejemplo. Y es algo que continuamente tenemos que estar viendo. O sea, ¿cuál es nuestra necesidad o cuál es nuestro deseo? Porque si esto realmente sí, o sea, destruye, o sea, se come como que el proyecto. Y ahí es donde, por ejemplo, el ejemplo de las octavas, que la octava es así, bueno, conocen, ¿no? Do, re, mi, fa, Nunca he entendido las octavas. Bueno, es que Es que hay que pasar la octava. ¿Cómo? Una octava, Una recurrente. octava. No entiendo. mira, es un tema bien larguísimo y también Haz otro. sí me gusta mucho, pero mira, así rápido, con eso las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Sí. Entonces, sabes que tienen sostenidos, do sostenido, re sostenido, mi, pero hay unas que no tienen, por ejemplo, mi, fa no tiene. Entonces ahí es donde me doy cuenta que tú empiezas así, ¿no? Por ejemplo, imagínate una línea, ¿sí? De do a re, do sostenido, luego re sostenido, luego mi, y ese no tiene sostenido. Entonces aquí como que todo va a ir, como dicen, como con miel sobre hojuelas, algo así, ¿no? Todo va bien en tu proyecto, en lo que sea. Entonces aquí pasa algo, porque digamos por diseño está así, o sea, todo es un fractal, o sea, las octavas son fractales. Entonces aquí es donde tú tienes que, bueno, el que sea, tiene que inyectar la energía necesaria, digamos, con voluntad. O sea, en tu proyecto, en lo que quieres iniciar, en tu vida, en lo que sea. Tú tienes que hacer ese esfuerzo, digamos, bueno, no esfuerzo, ese ejercicio de voluntad, y tienes que inyectar tu propia energía para que de aquí tú, digamos, suplas el faltante, para que esto siga así como una línea recta y, digamos, del inicio llegue al fin. Si tú no aplicas esa voluntad, o sea, por ejemplo, un ejemplo es muy tonto, ¿no? Pero el gimnasio, o sea, me voy a meter al gimnasio, en los primeros días estás motivado, todo bien. Cuando en este punto a lo mejor ya te dio flojera, te enfermaste, o hace frío, cualquier cosa y no vas, no metiste la energía necesaria, esto se va para abajo y va a seguir avanzando, ¿no? Aquí a lo mejor incluso ya se desvió un poco, porque tú no aplicaste esto, aunque sigas, como que ya no es igual, porque ya como que faltó algo. Pero el problema viene cuando si tú no sigues aplicando lo demás, se empieza a hacer como un círculo y va a regresar. Entonces aquí es donde la recurrencia. Entonces es donde uno va a estar en toda su vida repitiendo los mismos errores y siempre, o sea, cuando llegue este miedo, hasta ahí llegué. Y eso, pues digo, sí es fácil comprobarlo, ¿no? En nuestras situaciones. Y aparte, yo lo que les digo, esa parte de eso, de que si uno no aplica la voluntad de aquí, si uno aparte no tiene clara la intención, lo que les decía al principio de la ponencia, a qué vine y cuál es mi propósito. Si yo no tengo claro esto, la intención y a dónde voy a llegar, puede que aquí, o sea, esto en vez de una línea se empiece a hacer como un mapa aquí claro, y yo termine por acá haciendo otra cosa totalmente diferente. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo me metí al gimnasio porque quiero estar saludable, ¿no? A lo mejor otro porque se quiere ver bien, pero ahí ya entran otras cosas que tienen que ver con el deseo y otras con la necesidad. Entonces puede que acá yo termine a lo mejor
tomándome esteroides, ¿no? O algo así, o yo quería entrar saludable y al final terminé pues sí, bien fuerte, pero con esteroides, o en mi caso, a mí que me salió una hernia, ¿no? O sea, entonces, ¿sí me explico? Entonces, eso es, o sea, finalmente todo esto es que ustedes lo comprueben, o sea, que les sea útil. O sea, la idea también de esta charla es como que cosas que sean útiles. Entonces, eso es más o menos lo que todos los días creamos octavas, porque nuestra intención es comenzar una octava y que esta termine a buen fin. Por ejemplo, venir aquí, nos despertamos y hicimos todo lo que hicimos, tomamos el transporte, venimos, entonces al ratito termina y nos vamos, ya empezamos una octava y la concluimos y le pusimos justo la voluntad y la energía necesaria para completarlo. Y así en todas las decisiones que hacemos desde que nos despertamos, creamos octavas. Inclusive saliendo de aquí, comienza una nueva octava, porque es la práctica de todo lo que estamos haciendo. Exactamente. Y bueno, yo cuando lo comprendí, entonces te das cuenta, así como la autoobservación de ser coherente con el pensamiento, palabra y obra, yo veía mis propias octavas y siempre trato de comenzarlas y concluirlas. Y cuando caigo en alguna recurrencia, pues obviamente sé justamente, como el ejemplo de Babel del gimnasio y otros más, donde fue el punto donde ese punto de inflexión, ¿se puede decir? Bueno, es que, lo que pasa es digamos, donde puede una octava desviarse. Como un quiebre. Exactamente, hay puntos donde digo que es más fácil, o sea, donde tú lo sientes, o sea, por ejemplo, en una fiesta, no sé, cuando tú sientes como que algo, en un momento puede cambiar algo, no sé si tú has sentido, yo sí lo he sentido. O sea, en un momento tienes que decidir algo. Casi siempre en esos puntos de inflexión, de quiebre, como lo quieran ver, tienes que decidir algo. Pero tú sabes que si no tomas la decisión correcta, va a salir mal. O va a salir bien. Pero tienes que tomar la decisión. Siempre, a todos, en todo, siempre nos va a pasar eso. Ese es el punto de inflexión. Pero uno lo siente. O sea, si tienes la oportunidad, ¿la tomas o la dejas? Entonces ahí es donde luego nos tiemblan las piernas y es donde fallamos a veces, porque digo que saltamos. Y por lo general luego es en los mismos miedos que ya veníamos manejando. Y hay octavas muy largas. Sí, o sea, por ejemplo, hay de milenios. Por ejemplo, nosotros hablábamos de la octava larga que finalizó en el 21 de diciembre del 2015. Digamos que los ciclos mayas, eso es una octava larga, o sea, de miles de años, y hay octavas más largas. O sea, por ejemplo, desde que el ser humano existe en la Tierra, por ejemplo, o sea, ahí inició una octava larguísima. Nuestra vida es, por ejemplo, una octava larga, pero es muy corta, o sea, comparada con el universo es muy cortita. Es como, por ejemplo, dicen, ¿no? Esta charla es una octava, un día es una octava, y por ejemplo, cuando uno se toma un refresco es una octava. Y todo lo que sí, algo que como mencionaba, cuando se inicia una octava siempre tiene un fin. O sea, va a acabar en algo, tiene que acabar en algo. Eso sí es como es que sí es muy, muy largo. Sí. Ya si quieren ahondar, pues ahí en el blog hay incluso hay un libro que habla de eso y lo explica mejor. Es muy interesante y también digo, es útil, pero sí lo importante es, como dicen, observarse uno mismo, porque sí, teórico es una cosa que ya he tratado de verlo, ya es otra. Entonces, ahora vamos a, no sé, algunos han oído hablar de los centros de control. ¿Sí? No. Pues yo me imagino igual otra vez un robot o una máquina con colores. Por ejemplo, en el centro va un color y ese color se encarga de hacer una cosa, una función, como el motor. Esta parte de ti se encarga de moverte, esta de, no sé, de actuar, no sé, de cosas diferentes. Entonces, si algún foquito no está prendido en ese robot, ese centro no va a funcionar, o algún otro tiene que hacer la función, porque si no se muere el robot, ¿no?
Sí, exactamente. Yo siempre imagino dibujos en mi mente. Sí, pues todos, nada más que algunos no nos dicen. Sí, todos realmente estamos pensando algo. Sí, o sea, digamos que estos, para entenderlos, son como sectores del cerebro, ¿no? O sea, están tridimensionalmente. Aunque la mente, ese es otro tema, que la mente no está realmente en el cerebro. O sea, el cerebro es como el órgano, que la mente es otra cosa. Entonces, nuestro cerebro, digamos, está dividido en 5 centros de control. Algunos dicen que son 4, bueno, en otras escuelas, ¿no? Dicen que son 4. Nosotros sí se diferenciamos el instintivo del motor, porque ese es el que como que incluyen en uno mismo, o los conocen con otros nombres. Entonces, por ejemplo, el instintivo es como dices, digamos, imaginemos que es como la computadora. Cada parte, como lo dices, cada parte de la computadora se encarga de algo. O sea, la tarjeta de video te muestra la imagen. La tarjeta de sonido, pues obviamente es lo que hace que escuches por tus bocinas. O sea, la tarjeta madre es la que gestiona todo así, ¿no? Cada parte. Entonces, si cada parte hiciera lo que debería de hacer, pues estaríamos en el cielo prácticamente, como un arquetipo, ¿no? O sea, que no tendríamos tantos problemas. El detalle es que, como dices, no todos hacen lo que deben de hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué les indica o qué creen? ¿A qué creen que se encarga el instintivo? Sobrevivir. Ajá. Pero... O sea, reacciones que tienes para sobrevivir. Ajá. Comer. Ajá. Sí. Comer, dormir. Ajá. Sí, es que por ejemplo, o sea, ustedes no están pensando en voy a respirar porque si no me muero. Exacto. O sea, eso ya lo sabe él. Y eso es exactamente lo que mencionó que habían dicho los científicos, ¿no? Que la materia tenía conciencia. Exactamente, es por eso. Porque digamos, la materia es conciencia. Pero la ciencia, bueno, ahorita que dices eso, pues ya lo está aceptando, pero es algo que estaba negado. O sea, ¿cómo digamos, podríamos mostrar o demostrar que existe la conciencia? Sería a través de eso, de la materia. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ya lo hemos dicho, o sea, a nosotros, digamos, nadie nos enseñó a respirar, o sea, no tomamos un curso para respirar. O, por ejemplo, las palomas o bueno, las golondrinas, cuando tienen crías saben que tienen que hacer un nido y saben cómo alimentarlas. Y nadie se los enseñó, o sea, no fueron a una escuela a cómo ser padres, ¿no? Entonces, este centro instintivo, digamos que toma su programación, o sea, lo que tiene que hacer, lo toma de lo que se llama la memoria genética. Y eso es cuando, digamos, la madre en el vientre se está gestando, de ahí, digamos, toma toda su programación este centro. Cuando nace un bebé, pues él ya sabe automáticamente que lo que tiene que hacer para, digamos, sobrevivir, como mencionas. O sea, ya empieza a respirar, llora y todo eso. O sea, son reacciones que ya son natas. Entonces ya viene como precargado de fábrica. Hasta el conocimiento ya instintivo que tienen de mamá los bebés, ¿no? Sí, eso ya viene, o sea, como precargado, digamos, en nuestro modelo, bueno, en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ya viene con esa función. Se adquiere este cuerpo con la habilidad de respirar, ¿no? O sea, algo así. Y el motor, pues, es parecido, pero el motor, bueno, está muy ligado a pero el motor sí toma su programación de otro centro, que es el centro intelectual. Bueno, ahorita lo voy a pegar, ¿sí? Por ejemplo, el típico ejemplo que me he mencionado algunas veces es el de manejar. O sea, cuando manejas tienes que ver, es que pisa el clutch, pisa el freno, y no, que le saca el clutch y que cosas así. Lo estás, digamos, pensando intelectualmente. Cuando ya uno sabe manejar, pues como si nada, ¿no? Luego por eso hay tantos accidentes, porque como la gente deja de ponerle atención y maneja automáticamente, pues luego ya no pone la misma atención. Entonces ya precisamente está en automático y ya baja las defensas. Entonces el motor toma su programación del centro intelectual. Entonces aquí es donde ya se empieza a complicar las cosas. Porque, bueno, el centro intelectual prácticamente lo que es como que evalúa la información que nos llega. O sea, la información que nos llega del exterior,
es el encargado de interpretarla. O sea, por ejemplo, si veo que una pelota me va a golpear, o sea, él sabe que pues, me puede hacer daño. ¿Qué hace? Pues que le manda la instrucción al motor para que se mueva. Entonces, o sea, hace unos cálculos. O sea, imagínense si tuviéramos que hacer los cálculos de cómo me tengo que mover, cuántos centímetros, con qué aceleración, con qué fuerza. O sea, son cálculos muy complejos, pero créanme que son demasiados complejos. Y nuestro cuerpo lo hace instintivamente. O por ejemplo, ¿cuánta fuerza tiene que meter, en la mano para meter un balón de básquetbol? O sea, les juro que son cálculos, pero enormes. Porque alguna vez platiqué con un primo que estudia matemáticas y él me estaba diciendo que diseñó una fórmula para algo así. O sea, algo muy sencillo, pero era muy complejo llevarlo a cabo matemáticamente. O sea, calcular la distancia y demás, el tiempo que se va a tardar, ¿no? Entonces esto lo hace automáticamente, o sea, para que vean que el cuerpo pues, realmente hace mucho por nosotros. Entonces, esto es lo que hace el intelectual cuando funciona bien. Después tenemos lo que es el emocional. Y digamos que si el espiritual se encarga de los estímulos, el emocional se encarga de las sensaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué respuesta yo voy a dar ante una sensación que, valga la redundancia, que yo sienta, ¿no? Por ejemplo, si se me cae, no sé, ahorita este Durex, pues no me voy a poner a llorar o a hacer un drama. Pero, por ejemplo, si fallece algún ser querido o algo así, o sea, mi reacción depende de eso, ¿sí me explico? O sea, la impresión o el sentimiento que yo tengo, como que él me indica cuál es la respuesta adecuada. O sea, si yo veo ahí es donde ya empiezan los problemas, porque si, por ejemplo, yo veo una persona que en la calle está sufriendo, pues en teoría, ¿qué tendría que hacer? Pues sí, ayudarle, ¿no? O consolarla. O sea, porque es algo que es lo que hace, eso es lo que somos. Pero ¿qué pasa en la realidad? Pues que no lo hago porque yo empiezo a pensar, digo, no, ¿qué tal si sea un ratero? A lo mejor me va a saltar, o sea, a lo mejor es un ejemplo muy burdo y me podrán decir, pero es que la delincuencia, o sea, bueno, pero en ese sentido, incluso hasta con pongamos otro ejemplo con algún familiar tal vez, ¿no? O sea, en vez de yo darle un abrazo, a lo mejor los papás, muchos problemas que todos hemos tenido algún detalle con nuestros papás, que cuando a lo mejor nosotros esperábamos algo, pues realmente lo que recibimos fue un regaño, ¿no? O sea, o al revés. O hay veces que necesitábamos que realmente nos dieran una buena regañada y pues nos apapacharon. Y esto llevado al extremo también es usado para manipularnos. ¿Por qué? Porque digamos que esto no nada más lo conocemos nosotros, oye, ahorita que digamos lo estamos haciendo conscientes, sino que eso ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que estas técnicas, o se pueden usar técnicas, ¿para qué? Para que yo apague uno o active otro. Entonces, cuando escucho, por ejemplo, un político, lo que hace es que me manipula en el emocional, mis deseos. Yo les voy a dar un país mejor y va a haber empleo y vamos a ser el país número 1 del mundo y cosas así por el estilo, que a lo mejor llega a mis más hondos deseos, ¿no? Inconscientes o conscientes. Voy a quitar la tendencia. Exactamente, cosas así que... Entonces, ¿qué hace? Que me apaga apaga totalmente O por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Que yo voy a sacar a los que no están... Bueno, yo lo que he visto que dice, voy a correr a todos los huevones de la burocracia, ¿no? Pero pues que da la casualidad que eran de otra corriente política que ahora que es contraria a la de ellos, y eso no lo mencionan. O sea, ellos lo que dicen es que pues, eran personas que cobraban casi sin trabajar, y la gente pues obviamente que tenemos el arquetipo de que todos los políticos son delincuentes, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, menos los que están ahorita en el poder, o sea, nosotros sí, pero ellos ya no. O sea, ¿sí me explico? Entonces, pero la gente que hace que tiene mucho rencor hacia esa gente, entonces, o sea, no hacia alguien en especial, porque realmente, pues, así, digan, a ver, nómbrame el nombre de tu regidor de tu municipio, pues no lo conocemos, sino como un ente. Entonces nos lo presentan, lo manipulan muy bien, y es muy fácil ver los comentarios en el canal, sí, está bien, corran a todos esos flojos, ¿no? Entonces no piensa, o sea, la gente. Y digo, me pueden atacar o algo así, tú no sabes, no sé.
pero yo lo que alcanzo a ver es eso. Y no nada más pasa en ese país, o sea, pasa en México y pasa en cualquier país que se imaginen, son utilizados estos. Otro ejemplo, por ejemplo, pues, y lo saben muy bien, o sea, saben qué colores utilizar, qué imágenes nos muestran, qué canciones, o sea, todo eso es muy duro y por eso les digo que es duro luego romper los arquetipos, porque hay veces que lo que platicábamos otro día, ¿no? Que por ejemplo incluso artistas, ¿no? Que para nosotros son lo máximo porque tenemos un lazo emocional con ellos, pues pueden estar trabajando para un político o para una causa que a lo mejor ni ellos saben, ¿no? Pero están siendo utilizados para eso. Entonces es donde a veces no es tan fácil deshacerse de las cosas que uno cree que están correctas. Entonces, como ven, ya aquí ya empiezan a complicarse las cosas porque estos dos centros no están equilibrados cuando deberían estar conectados. Y ahí es donde ya entra el paradigma también, ¿no? De la mente y el corazón y demás. Y es eso, o sea, tratar de estar equilibrados con estos dos. Y este es si esos funcionan mal, pues este está peor. Que es el espiritual. Como ven, o sea, todos tenemos un cuerpo y un alma, que es la que nos hace estar vivos, ¿no? Vaya, que anima la materia. Como vieron, el espiritual comienza cuando uno empieza a buscarse a sí mismo, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque si estuviéramos de forma natural, nosotros tendríamos este centro y este centro está de cierta manera conectado al instintivo. Por eso digamos que la fe, tan manipulada también de la fe, es como tener fe ciega en algo, o sea, de tú no crees nada, tú nada más crees y ya, ¿no? No sería así. Digamos, véanlo como intuición, pues sí, más bien como intuición de que ustedes tienen la certeza de algo, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, de que tal vez exista algo más allá de la muerte física. Pero, o sea, no hay como tal a lo mejor algo intelectual que me lo acepte este centro como posible. Pero el espiritual, si funcionara, tendría acceso por medio del instintivo y tendría esa certeza. Por eso se dice que muchas culturas antiguas tenían esa certeza de que existían, o sea, ellos ni siquiera se lo preguntaban si era posible o no, o sea, para ellos era un hecho. Y por eso muchos de nosotros ahora estamos con la necesidad de regresar a eso antiguo que mucho se borró para tratar de buscarlo, porque o sea, no es que sea nada más como dicen, ¿no? La necesidad de creer en algo más, o sea, no es así, hay muchas cosas que no sabemos, que precisamente la ciencia, pues digamos, la manera de controlar como que esto, o sea, el intelectual, pues nos quita como que esa pues de cierta forma regresamos al arquetipo. Cuando uno intenta salir del arquetipo, dice, no te salgas. Y esto también algo que me faltó mencionar es ¿por qué? Porque el ego va a hacer todo lo posible por sobrevivir. Si ustedes empiezan a formar el espíritu y se empiezan a conectar al ser, el ego empieza a perder poder y esto no le gusta al ego. Entonces el ego nos va a hacer lo posible por boicotearnos. Y por eso se dice que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Porque el ego va a hacer todo lo posible para mantener su realidad y ser el rey. ¿Por qué? Porque yo soy especial, yo soy único, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, todo lo que nos hace caer. Entonces es cuando ya uno empieza a actuar de cierta forma y la gente te empieza a mirar raro, ¿no? O empiezas a ser el incómodo en las fiestas, en las reuniones familiares, o empiezas a hablar de cosas raras, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Cuando estás en la familia no puedes ni hablar ni de religión, ni de política y no sé qué más decir, ¿no? Es un arquetipo. Cuando a lo mejor, más bien en las familias tendríamos que estar hablando continuamente de eso. O sea, de cosas importantes, o sea, no nada más ir y pues distraernos. O sea, porque decimos, ay, es que mi vida es muy aburrida o monótona o cosas así y bueno, voy y ya no, o sea, me tomo unas cervezas y el lunes ya otra vez a trabajar normal. O sea, porque es como un ciclo, como si fuéramos el hámster en la ruedita. Entonces estamos continuamente en esa rueda.
Entonces, como ven, pues nosotros nuestra tarea sería como que activar este centro, que sí tenemos, pero está atrofiado, pero no es fácil. Y está atrofiado de alguna forma porque entre esa parte, yo recuerdo un momento del blog, en el artículo que menciona que el intelectual y el emocional están invertidos, ¿no? No invertidos en el sentido de que va primero uno al otro, sino que debes de sentir, sientes cuando debes de pensar y piensas cuando debes de sentir, que eran parte de los ejemplos que mencionabas, ¿no? Que finalmente ahí es donde estamos invertidos. Exactamente. ¿No? Y por eso no nos permite llegar al centro de control espiritual. Así es. Que de alguna forma es un bloqueo parte del ego y toda esta parte, ¿no? Sí, y es que aparte también nosotros lo que podríamos aprender a identificar, digo, lo que les digo es para que ustedes lo analicen y después lo disciernan, ¿no? Como el discernimiento. Por lo general casi todos tenemos uno que domina más. O sea, por ejemplo, a mí estoy casi seguro que es este. Puede que no, pero yo, por algunas cosas que he visto, puede que sea este. Entonces luego como que este funciona mal. Entonces hay gente que a lo mejor es más emocional. O hay gente que de plano, dices, ese cuate nada más, o sea, pues sus instintos básicos, ¿no? Se seguía por el estómago, por ejemplo. Pues sí, o sea, es que realmente pues, sí puede ser, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, yo por ejemplo, a lo mejor puedo dejar de comer, ¿no? O sea, digo, no me pasa nada, o sea, tengo hambre, no importa. Pero hay gente que yo conozco que no, o sea, ellos no pueden saltarse una comida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero a lo que voy es que han oído la Torre de Babel. Bueno, el famoso del que todos hablaban un diferente idioma, pues es que realmente la Torre de Babel es eso, ¿no? Porque imagínense a un intelectual tratando de consolar a un emocional que está llorando. O sea, le va a estar diciendo, no, pues tú tienes una vida y tienes un trabajo y te va bien, y cosas que a él no le importa, o sea, él es puro sentimiento. O sea, no le importan razones, ¿no? O a un emocional tratando de darle un consejo, no sé, laboral a un intelectual. O uno de estos tratando de hacerle comprender algo a alguien que es totalmente instintivo. O sea, que realmente no le importa nada de lo que estamos hablando aquí. O sea, para él son tonterías, no sé lo que quiere decir, no sé, tener relaciones o algo que se les ocurra, ¿no? Esa es la Torre de Babel, que cada quien, o sea, lo ve a su manera. Y queremos hacérselo ver así a los demás, o sea, como uno cree. Entonces, aquí es donde también para empezar digamos, a funcionar como o empezar a formar el espíritu y a usar este centro, tenemos que equilibrar en nosotros mismos los otros 3 o 4. Entonces aquí a lo mejor lo han oído, no sé, como lo que dicen el hombre 4. O sea, el hombre 1 es este, seguía con esto. El hombre 2 es que seguía por este.